Lonxe de solucionarse o problema derivado da falla de médicos na maioría dos centros de saúde do Barbanza, semella que se agrava co paso dos días. De nada parecen servir as medidas coas que o Sergas pretende solucionar esta situación, coa proposta de que médicos de segunda residencia na comarca traballen aquí durante a tempada estival. Mentre se agarda pola posible incorporación dos MIR, no Centro de Saúde de Ribeira hoxe faltaban 7 facultativos, o que fai prácticamente insostible esta situación, repercutindo na calidade asistencial. Pero Ribeira non é o único problema. Aquí en el área del Barbanza, creo que no solo hablo por Ribeira, hablamos de todo el área del Barbanza, esto es insostenible. Insostenible para nosotros, insostenible para las consultas de mañana, insostenible para el PAC y dentro de poco insostenible para el hospital. Porque todo esto no nos podemos olvidar que si nosotros no podemos resolver va a repercutir en el hospital y si toda esta urgencia que nosotros, la urgencia menor, no la podemos resolver aquí, esto va a colapsar servicios hospitalarios y el hospital colapsado con urgencia menor no va a poder resolver la urgencia que verdaderamente importa. Entonces estamos hablando de problemas realmente serios. O persoal teme que a situación se agrave coa chegada do verán e o aumento do número de pacientes. La llegada del verano, esto se multiplicará y se multiplicarán las salidas y cada vez será mucho mayor la entrada de pacientes. Entonces queremos reforzar este sistema con un segundo médico y vemos que está siendo inviable hacer esto, pero solicitamos a gerencia que nos escuche porque con tan poco médico es muy difícil. Estamos en espera de que los residentes nuevos que se incorporan, estamos hablando de que los R4 que terminan, pues nos manden alguno para aquí, a ver si nos dan respuesta, porque sin personal este sistema va a ser imposible mantenerlo. Pero o problema tamén afecta ao PAC. Tamén tenemos un problema en el PAC, en el sistema de urgencias de tarde-noche, que pretendemos estar doblados por las tardes y pretendemos reforzar lo que son las fiestas de verano por las noches y ahora mismo en el mes de julio no tenemos ese refuerzo contemplado porque en el mes de julio tenemos un déficit de unas 217 horas que hoy por hoy no están cubiertas ni con doblaje de compañeros de tarde ni con doblaje de compañeros de noche. Entonces no sabemos a día de hoy cómo vamos a conseguir esa cobertura. Dende a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza din que continuarán coas protestas ante a saturación da atención primaria e na busca dunha solución, recollendo sinaturas e axudando a pacientes a presentar alegacións particulares.